Ingeniería de software 2. En este video vamos a hablar en términos generales qué representa la ingeniería de software 2 y sobre todo su relación que tiene con la carrera de ingeniería en computación. Es importante entonces comprender todos estos detalles y por eso les pido que pongamos mucha atención a todos los conceptos que vamos a vertir en esta presentación. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Ingeniería de software 2. ¿Qué es la ingeniería de software? Bueno, bienvenidos a este videotutorial. Explorar los fundamentos, metodologías, patrones y herramientas principales de ingeniería de software 2 es lo que vamos a intentar con este video. Vamos a las definiciones generales, como ¿qué es la ingeniería de software 2? Bueno, es una disciplina que aplica principios de la ingeniería en el desarrollo de software. ¿Cuál es la importancia en la computación y otras ramas? Bueno, permite la creación de soluciones escalables, seguras y de alta calidad. ¿Cuál es el alcance que tiene la ingeniería de software 2? Abarca planificación, diseño, construcción, prueba y mantenimiento de productos de software. Esto nos lo menciona Pressman en el 2019, Somerville en el 2020 y Flower en el 2004. Objetivo de la asignatura es conocer y aplicar patrones de diseño en el desarrollo de software, comprender metodologías ágiles, esto nos lo menciona Scrum Kanban, y su impacto en la gestión de proyectos. Explorar las principales plataformas tecnológicas y lenguajes de programación actuales. Evaluar la importancia de la calidad y las métricas en el proceso de desarrollo. Analizar técnicas futuras como la inteligencia artificial, los DevOps y los MLOps. Muy bien, vamos entonces a continuar con el análisis, el desglose de todo este contenido. Presente y futuro de la ingeniería de software. Bien, aplicaciones actuales como educación, el e-learning, plataformas virtuales, la salud, historiales clínicos, electrónicos, telemedicina, la seguridad social, sistemas de identificación y tratamientos o trámites más bien en línea, son parte de lo que es la estructura actual de la ingeniería de software. Ahora, con respecto al futuro de la ingeniería de software, bueno, pues es la integración con la inteligencia artificial, aprendizaje automático, asistentes de codificación, DevOps y MLOps, que son automatización y mejora continua. Y bueno, todo esto está mencionado esencialmente en Pressman 2019 y Somerville 2020. También pueden encontrar en Scrum.org en el 2023 toda esta información. Los principales hitos de la ingeniería de software. Bueno,
En los años 60 surge el concepto de crisis de software, necesidad de métodos de ingeniería en los años 70-80, metodologías estructuradas, modelo en cascada, años 90 y 2000, orientado a objetos y auge de metodologías ágiles. Posteriores al 2001, la publicación del Manifiesto Ágil. Las fuentes son las mismas, vamos a tener toda esa estructura. Nos damos cuenta entonces que ha venido evolucionando la ingeniería de software desde 1960, 70, 80, 90 y hasta la fecha, vamos a decir. La evolución de metodologías y herramientas. Por ejemplo, las herramientas de programación estructurada a orientación a objetos, de la documentación exhaustiva al enfoque ágil de la documentación mínima, las herramientas de gestión, antes MS Project y ahora Trello, Jira, Azure, DevOps, transición hacia las metodologías colaborativas y flexibles. De hecho, en la actualidad la mayoría de los proyectos ya no son propios individuales, sino que son proyectos colectivos desarrollados por una gran cantidad de participantes. Desde que se empezó a desarrollar Linux como sistema operativo competidor con Microsoft, se empezó a desarrollar precisamente ese concepto de la programación colaborativa, en donde un grupo y número de gentes, o sea, una cantidad enorme, participaba en un proyecto en particular a través de programaciones en línea y demás para el desarrollo específico de ciertas características de un software. La visión general de los procesos de desarrollo nos lleva precisamente a que podemos hablar de desarrollos en cascada como fases secuenciales. Podemos ver también las fases en espiral o las formas en espiral, que es un iterativo con gestión de riesgos, en donde se van haciendo correcciones y luego sobre esas correcciones se lanza la prueba y se vuelve a hacer una corrección mayor y así sucesivamente hasta alcanzar el éxito. Otro es precisamente la forma del proceso de desarrollo que se conoce como ágil, que no es otra cosa más que ciclos cortos y flexibles que se van ajustando a las características y necesidades de la programación. Y la estructura que se conoce como DevOps, que es la integración de desarrollo y operación, en donde se desarrolla una parte, se opera, se incluyen otros factores, se desarrolla la otra parte, se vuelve a operar y así sucesivamente hasta ir creciendo en el desarrollo del sistema. Los fundamentos de Scrum. Roles. Son productos, owner, Scrum Master, todo esto se trabaja con grandes equipos de programación. Los artefactos se conocen como productos backlog o backlog, sprint, backlog, increment, y podemos ver entonces tabla con los roles y responsabilidades del Scrum. Los roles son el producto owner, el Scrum Master y el Develop Team. En el primero, el producto owner tiene responsabilidades de definir y comunicar la visión del producto, gestionar y priorizar el backlog del producto y asegurar que el equipo trabaje en las tareas más valiosas. De hecho, hay un líder de proyecto, pero normalmente se distribuye el proyecto, porque recuerden que los proyectos, como les decía hace un momento, son proyectos que utilizan muchas
áreas de cómputo que van, incluso son multidisciplinarias para la integración de múltiples expertos en diferentes áreas y lograr el objetivo para un desarrollo específico. El Scrum Master, esta parte, este rol del desarrollo es facilitar las reuniones de Scrum, el Daily Stand-up, el Sprint Planning, el Sprint Review, eliminar impedimentos que bloqueen el progreso del equipo y asegurar que el equipo siga la práctica y valores que corresponden al sistema que está desarrollando, que se conoce como los valores de Scrum. Con respecto al Develop Team, es desarrollar y entregar incrementos de productos funcionales, colaborar y autoorganizarse para alcanzar los objetivos del sprint y participar en la estimación y planificación del trabajo. Cada una de estas áreas se puede analizar por separado porque se tiene que medir la eficiencia de las mismas. Lo que se conocen como ceremonias de Scrum. Tenemos aquí un ejemplo de que es el Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y el Sprint Retrospective. En la semana 1, por ejemplo, día lunes, ¿sí? De hecho está programada, vamos a decir, 3 semanas o 2 semanas, cachito. Tenemos entonces el Sprint Planning, que es el que define los objetivos del sprint y selecciona las tareas del backlog. El Daily Stand-up son reunión diaria para revisar el progreso y la planificación del trabajo del día. Para los días 2 al 5, sería martes al viernes de la primera semana, el Daily Stand-up son reuniones diarias que van a estar definiendo los avances que se han logrado en el objetivo que se está planteando. El desarrollo es el equipo de trabajo en las tareas del sprint. En la semana 2, los días del 6 al 10, lunes a viernes, se llevan a cabo también reuniones del tipo Daily Stand-up, que son reuniones diarias de avance. El desarrollo, que corresponde a la continuación del trabajo en las tareas del sprint. Y bueno, el día 11, por ejemplo, que sería la tercera semana o parte de la tercera semana, el Sprint Review representa precisamente la presentación del trabajo completado al Producto Owner y otros interesados. No quiere decir que con esta estructura, que con 2 semanas se haya terminado un proyecto, sino que se alcanzó el objetivo planteado para esa primera etapa. El Sprint Retrospective son reflexiones sobre el sprint para identificar mejoras. Y para el último día 12, martes, se tiene el Sprint Planning, que comienza el siguiente sprint, ¿sí? Este cronograma puede variar según las necesidades del equipo y obviamente las necesidades del proyecto, porque pueden ser proyectos muy amplios. ¿Cuáles son los principios básicos de la estructura Kanban? El tablero Kanban tiene límites, se conocen como WAIP, mejora continua, Kaizen, y podemos ver, por ejemplo, pendientes. Tarea 1, definir aquí sitios, los hitos más bien, o los sitios de desarrollo. La tarea 2, diseñar lo que es el mockups. La tarea 3, que sería configurar el entorno. Ahora, en el proceso tenemos la tarea 4, que es implementar el API. Tarea 5, desarrollar el front-end. Tarea 6, integrar la base de datos.
Tarea 7, revisar código. Tarea 8, realizar pruebas unitarias para ver su funcionamiento. Y tarea 9, que sería la documentación de todo lo que se ha avanzado hasta ese objetivo. No son proyectos terminados, sino proyectos que se van avanzando por etapas. Este tablero entonces ayuda a visualizar el flujo de trabajo y el estado para cada tarea. Aquí tenemos un ejemplo y un comparativo de lo que es precisamente el Kanban con el Scrum, en donde tenemos las ventajas de Kanban, es flexibilidad, mínimo cambio, y las desventajas: no define roles ni ceremonias. La comparación con Scrum usa los sprints y Kanban el flujo continuo. Si nosotros tratamos de comparar Scrum con Kanban, lo podemos estructurar de la siguiente manera. El enfoque del Scrum es iterativo e incremental, basado en sprints, mientras que en Kanban es un flujo continuo de trabajo. Los roles en Scrum son el Product Owner, Scrum Master y el Development Team. Mientras que en Kanban no hay roles específicos definidos. La planificación: sprint planning al inicio de cada sprint, mientras que en Kanban la planificación es continua según la capacidad del equipo. Las reuniones: en el Scrum se tienen el Daily Stand-up, el Sprint Planning, el Sprint Review, el Sprint Retrospective, mientras que Kanban son reuniones según necesidades, típicamente Daily Stand-up. Para lo que es el tablero del Scrum es columnas para cada fase del sprint, mientras que el tablero del Kanban, con columnas pendientes, en proceso, en hecho, etc. La medición del progreso: en Scrum, la velocidad del equipo, story points completa 2 por sprint. En Kanban, el tiempo de ciclo, el tiempo desde que una tarea comienza hasta que se completa. La flexibilidad: menos flexible, o sea, el Scrum es menos flexible durante el sprint. Los cambios se manejan en el sistema sprint, mientras que en Kanban es muy flexible, permite cambios en cualquier momento. Ahora, con respecto a la entrega del producto terminado, vamos a decir la entrega del producto como se lleva a cabo, en el Scrum es una entrega al final de cada sprint, y en Kanban es una entrega continua según se completa o se plantea, se completan las tareas, y es como se van desarrollando. Ventajas y desventajas de cada enfoque: Scrum tiene roles definidos, ceremonias estrictas. Kanban tiene flujo continuo, menos estructura. Conclusión: elegir según contexto. O sea, no hay un contexto mejor. Depende del proyecto. Hay unos proyectos que se acoplan más al formato Scrum y otros se acoplan mejor al formato Kanban. Va a depender del proyecto. Los proyectos con requisitos cambiantes: Scrum es ideal para proyectos donde los requisitos pueden evolucionar durante el desarrollo.
equipos que prefieren estructura. Si el equipo se beneficia de una estructura clara con roles definidos y reuniones regulares, Scrum es una buena opción. Desarrollo de productos. Es especialmente útil en el desarrollo de productos donde se pueden planificar y entregar incrementos funcionales en sprints. En proyectos con plazos definidos, si el proyecto tiene plazos específicos y se manifiesta o se necesita más bien una planificación detallada, Scrum puede ayudar a gestionar el tiempo y los entregables. Continuando con el análisis de ventajas y desventajas de cada enfoque, Scrum, decíamos, tiene roles definidos. Bueno, mientras que Kanban es un flujo continuo menos estructurado, ya lo habíamos comentado. Ahora, los proyectos con flujo continuo de trabajo. Kanban es adecuado para proyectos donde el trabajo llega de manera continua y no se puede predecir con precisión. Los equipos que necesitan flexibilidad. Si el equipo necesita adaptarse rápidamente a los cambios y priorizar tareas en tiempo real, Kanban es lo más flexible, es el más apropiado. El mantenimiento y soporte. Es ideal para equipos que manejan tareas de mantenimiento, soporte o cualquier tarea que requiera de una respuesta rápida. La optimización del flujo de trabajo. Kanban ayuda a identificar y elimina cuellos de botella, mejorando la eficiencia del proceso. Ambos enfoques tienen sus ventajas y pueden incluso combinarse en algunos casos para aprovechar lo mejor de cada uno. De hecho, pueden llevarse a cabo administraciones mixtas de proyectos en donde se puede lograr este tipo de cosas. Kanban, entonces, decíamos que nos va a permitir ser mucho más flexible, tener proyectos de flujo continuo de trabajo. Kanban es adecuado para proyectos donde el trabajo llega de manera continua y no se puede predecir con precisión. Los equipos que necesitan flexibilidad. Si el equipo necesita adaptarse rápidamente a los cambios y priorizar tareas en tiempo real, pues Kanban es el más flexible de los dos, es el Scrum y el Kanban. Entonces el Kanban es el que nos favorece. Ahora, si tenemos lo que es la parte del mantenimiento y soporte, Kanban es ideal para equipos que manejan tareas de mantenimiento, soporte o cualquier trabajo que requiera de respuesta rápida. La optimización del flujo de trabajo. Kanban ayuda a identificar y eliminar cuellos de botella, mejorando la eficiencia del proceso. Ambos enfoques tienen sus ventajas y pueden incluso combinarse en algunos casos para aprovechar lo mejor de cada uno. Introducción a los patrones de diseño. Recuerden que necesitamos los patrones de diseño en ingeniería de software para poder tener esa estructura lógica. Hace rato hablábamos en administración de la inteligencia artificial aplicada a la programación. En este caso no podemos dejarla fuera.
Y necesitamos patrones de diseño específicos que nos permitan estructurar lógicamente los prompts para poder conseguir lo que realmente estamos buscando. Por ejemplo, la introducción a los patrones de diseño. Definición: soluciones reutilizables a problemas comunes en el desarrollo de software. Clasificación principal. Creacionales. Se enfocan en la creación de objetos. Los estructurales se enfocan en composición de clases u objetos. De comportamiento se enfocan en la comunicación entre objetos. Son patrones específicos en donde tenemos que dar instrucciones para poder seguir adelante con un proyecto. Los patrones creacionales, tenemos el Factory Method, que centraliza la creación de objetos evitando exponer la lógica de instanciación al cliente. O sea, oculta un poquito la forma de programación porque al cliente no le importa cuál es esa forma, pero sí le importa que esa estructura, ese objeto, sí funcione. El Singleton garantiza que una clase tenga una única instancia y proporciona un punto de acceso global a ella. Los beneficios es la reducción de código duplicado, mayor control sobre la creación de objetos y facilita la gestión de recursos compartidos. En la programación, créanme que ayuda muchísimo esto. El código implementa el patrón singleton en la clase prueba, por ejemplo. Clase prueba, el campo estático private static prueba instance. Este campo almacena la única instancia de la clase prueba, es estático para que pertenezca a la clase y no a una instancia específica. Recuerden que si nosotros metemos un código en una instancia, esa instancia hace que esa parte del código sea dinámica y puede cambiar en cualquier momento. Mientras que si lo metemos directamente a la clase, esa instancia de ese objeto es estático, no lo podemos tocar porque está en una estructura mayor de la lógica de programación, entonces no podemos modificarlo. El constructor privado private prueba. El constructor es privado para evitar que se creen instancias de la clase desde fuera de la misma. O sea, recuerden que si el constructor que estamos trabajando es público, podemos invocarlo desde cualquier parte aún fuera de la clase. Mientras que si el constructor es privado, es private, entonces tenemos que utilizarlo solo dentro de la clase. Esto asegura que solo se pueda crear una instancia a través del método instance. Este tipo de programación es una programación que está orientada a objetos y casi siempre se utiliza incluso a la programación orientada a eventos y a desarrollo de proyectos visuales. Las propiedades estáticas de public static prueba instance. Esta propiedad proporciona acceso a la única instancia de la clase. Si instance es null, crea una nueva instancia de prueba. Si ya existe una instancia, simplemente la devuelve. El método public void, por ahí tenemos un micrófono abierto, permítanme. Les recuerdo que estamos grabando directamente frente a grupo, por eso es ese tipo de intervención. El método public void as algo, por ejemplo, este es un método de ejemplo que imprime un mensaje, por decir algo, en la consola. Sirve para demostrar que se puede llamar al método en la instancia única del singleton. Un código que implementa el patrón singleton en la clase prueba, ejemplo, clase program, método static void main. Recordemos
que normalmente los métodos static void main son métodos que almacenan los proyectos o los programas principales que no están solicitando que devuelva nada, pero que sí permite la ejecución del código contenido. Este es un punto de entrada de la aplicación de consola. Líneas prueba, prueba 1, prueba punto instancia, prueba 1, haz algo. Aquí se obtiene la instancia única de prueba y se llama el método haz algo, que imprime el mensaje en la consola, por ejemplo. Puede ser un print, puede ser un write, depende del lenguaje de programación. Las líneas prueba, prueba 2, por ejemplo, prueba.instance, prueba.haz algo, se vuelve a obtener la instancia única de prueba y se llama nuevamente al método haz algo. Como prueba es un singleton prueba 1 y prueba 2, apuntan a la misma instancia. La línea string prueba 3, hola, aquí ya tiene un mensaje específico. Se crea una variable de tipo string, que es una cadena de caracteres, con el valor hola. Esta variable no tiene relación con una clase prueba. Estoy poniendo este tipo de ejemplos básicos porque de pronto vamos a tener que entrar a verificar las consolas para el desarrollo de un proyecto. En este caso vamos a trabajar con un proyecto en Visual C#, en el cual podamos crear en un proyecto visual un proyecto de consola y en el cual podamos estar utilizando o desarrollando la prueba 1, la prueba 2, la prueba 3 y poniendo el hola, incluso llegar al dichoso hola mundo. Es una instancia muy rápida de ejecución en este tipo de proyectos y que de ahí vamos a partir después a lo que es una estructura visual tipo formulario para generar una estructura de entrada como una portada con tiempos, como un formulario de logueo, un formulario de menú, la estructura de detalles que nos van a permitir cargar las instancias y hacer todo esto. Aquí, por ejemplo, tenemos el código que implementa el patrón singleton en la clase prueba. Lo que estábamos viendo es un patrón muy simple. Este patrón lo podemos implementar, de hecho está hecho para Visual C# precisamente. Es una prueba básica. Ahorita no lo vamos a hacer, después vamos a empezar a desarrollar estas prácticas. Es nada más para que tengamos una idea de todo lo que tenemos que manejar para poder generar. Aquí, por ejemplo, si se fijan, tenemos la prueba 1 y prueba 2. Las instancias prueba 1 y prueba 2 son iguales. Las instancias prueba 1 y prueba 2 son diferentes. Entonces nos va haciendo preguntas porque podemos tener en la misma consola las estructuras como ejemplos. En resumen del ejercicio, el código implementa el patrón singleton en la clase prueba, asegurando que solo hay una instancia de esta clase en toda la aplicación. El método main demuestra cómo obtener y usar estas instancias únicas y verifica que efectivamente solo hay una instancia de prueba en uso. Aquí, por ejemplo, haz algo, llamado, prueba 1, prueba 2. La instancia prueba 1 y prueba 2 son iguales. Tenemos estos resultados. Después la instancia prueba 1 y prueba 3 son diferentes. No lo está ejecutando. Y bueno, son detalles que después vamos a verlo con más, paso a paso para que se pueda ir programando. Los patrones estructurales y de comportamiento. Los estructurales son ejemplos de cortador, por ejemplo, añade funcionalidad a objetos de manera dinámica sin alterar su estructura. Adapter permite que clase con interfaces y con incompatibles colaboren entre sí. De comportamiento, por ejemplo, observer
que notifica a múltiples objetos sobre cambios en el estado de otros objetos. Strategy encapsula algoritmos intercambiables, permitiendo seleccionar el algoritmo a utilizar en tiempo de ejecución. Los beneficios es mejorar la flexibilidad y reutilización de código y facilitar la extensión del funcionamiento sin modificar clases existentes. Los ejemplos de uso y beneficio. El uso de los frameworks, que son las estructuras o marcos de trabajo populares. Tenemos los Spring, que utilizan el patrón Singleton para gestionar los beans. Los .NET, de los frameworks más utilizados que hay, por cierto, implementa patrones como Decorator y Observer en diversas librerías. Beneficios generales: reutilización de soluciones probadas y optimizadas, arquitecturas más limpias, mantenibles y escalables. De hecho, tiene mucho que ver con los programas de mantenimiento para los software que se han producido. Y el consejo es no reinventar la rueda antes de crear una solución desde cero. Es consultar patrones existentes. Si ya existe algo que ya está programado, no lo vuelvas a programar, utiliza lo que ya existe. Incluso a veces tú mismo ya lo desarrollaste. Entonces son detalles. Aquí me di a la tarea de hacer un comparativo de los lenguajes de programación más usados. Y tenemos, por ejemplo, Java, con una gran comunidad orientado a objetos multiplataforma. Python, versátil, popular, con IA, scripting y ciencia de datos. De hecho, es uno de los más actuales y más utilizados en la actualidad, el Python. C# es una fuerte integración con .NET y entornos de Windows, todo lo que son ventanas de trabajo, etc. Está muy bien solidificado en esa parte, de hecho supera a los otros. JavaScript es omnipresente en la web, tanto en front-end como en back-end, con Node.js, pero ojo, porque a veces confundimos. JavaScript no es Java, sí, es otro lenguaje de script de programación. Otros emergentes son Go, Rust, Kotlin y muchos más, ¿no? Que de hecho la mayoría de estos últimos, por ejemplo Kotlin, es un lenguaje más de bloques que de otro tipo de programas. Los principales frameworks: por ejemplo, Java tiene el Spring Boot, que facilita la creación de aplicaciones independientes y productivas. Java EE es una plataforma robusta para aplicaciones empresariales. .NET ASP.NET Core, framework de código abierto para desarrollar aplicaciones web modernas. JavaScript es el React biblioteca para construir interfaces de usuario interactivas. Angular, framework completo para aplicaciones web dinámicas. Vue.js es un framework progresivo para construcción de interfaces de usuario. Python, Django, framework de alto nivel que fomenta el desarrollo rápido y limpio. Flask, frameworks ligero para aplicaciones web. Estos son elementos didácticos. Es precisamente una tabla en donde podríamos ver, obviamente está muy pequeña, pero se pueden analizar cómo están las ventajas de cada framework con el rendimiento de la comunidad, la facilidad de uso y el soporte de librería. Hago la aclaración que uno de los frameworks más sencillos de utilizar es precisamente el ASP.NET Core,
que incluso está muy bien sustentado con el C#. Los entornos de desarrollo IDEs. El Visual Studio ideal para desarrollo en .NET, C++ y otros lenguajes es el que soporta precisamente el C# fundamentalmente. El IntelliJ IDEA es preferido para desarrollo de Java y Kotlin. El VS Code es un editor de código multiplataforma altamente extensible para varios lenguajes. Otros puede ser el Eclipse, NetBeans, PyCharm, especializados en Python. Y bueno, el Visual Studio Code, que es este de aquí, es el más, yo creo que es un punto de vista, pero creo que es el más potente, que incluso aunque tiene un soporte impresionante de desarrollo, pero creo que todavía lo puede superar más. Obviamente deja muy por detrás a este tipo de estructuras y lenguajes. Las plataformas Cloud, AWS, Azure, GCP, etc. AWS, Amazon Web Services, servicios como S2, computación, S3, almacenamiento, Lambda Servers, Azure, que presenta una integración profunda con entornos Microsoft, servicios de DevOps, GCP, que es el Google Cloud Platform, servicios como BigQuery, análisis de datos, Vertex, AI, Machine Learning, ¿sí? y automatización de procesos. Es una implementación de pipelines, de CI/CD con herramientas como Jenkins, GitHub, Actions y Azure DevOps Pipelines. Azure pues tiene la integración de los dos lenguajes más fuertes y más modernos actualmente, que son C# y Python. Pues por eso es importante manejar ese tipo de lenguajes. Los beneficios y consideraciones de plataformas. Beneficios: elasticidad y escalabilidad para ajustar recursos según la demanda, pago por uso que optimiza los costos operativos, acceso a una amplia gama de servicios y herramientas. Los desafíos es que la curva de aprendizaje inicial para dominar las plataformas normalmente es un poco extensa, es alta. Los costos pueden incrementarse en proyectos grandes o mal gestionados. El vendor lock-in son dependencias de un proveedor específico y dificultades para migrar a otro, como el caso precisamente de la plataforma Azure, que pues es de Microsoft, y para migrar a otros pues sí podría provocar ese detalle, ese problema, pero tiene un soporte muy muy fuerte. Conclusión: seleccionar la plataforma adecuada según los objetivos del proyecto, el presupuesto y requerimientos específicos. Ahora, la importancia de medir la calidad. ISO IEC 25010. Modelo de calidad que incluye atributos como mantenibilidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, entre otros. Las razones para medir la calidad es detectar fallas tempranas en los ciclos de desarrollo, mejorar continuamente los procesos de productos, asegurar que el software cumple con los estándares y expectativas de los usuarios, la calidad contra el costo, invertir en pruebas y buenas prácticas de desarrollo, ahorra recursos a largo plazo al reducir el costo del mantenimiento y de la corrección de errores. Con respecto a las métricas de productividad y rendimiento, la productividad nos ofrece lineamientos de código LOC
que son métricas tradicionales que mide la calidad del código escrito. Story points son métricas que facilitan o agilizan, que miden la complejidad y el esfuerzo requerido para completar una tarea. El rendimiento, tiempo de respuesta, velocidad con la que el software responde a las solicitudes. Voy a hacer aquí una aclaración. La mayoría no toma en cuenta el tiempo de respuesta, pero la verdad es lo que más provoca costo en cómputo, en horas trabajo. Uso de CPU y memoria, recursos consumidos por el software durante su ejecución. Las métricas ágiles, velocidad en Scrum, cantidad de story points completados por sprint. Bueno, otro parámetro es el lead time and cycle time en Kanban, que son tiempos desde que una tarea es solicitada hasta que es completada. Otros ejemplos de benchmarks y estadísticas son las menciones de estudios recientes de informes de compañías de software como GitHub, JetBrains, que analizan tendencias y estadísticas de desarrollo de software, datos anuales de encuestas de desarrolladores sobre herramientas, lenguajes y metodologías. El breve caso de estudio: una empresa redujo, por ejemplo, un 30% sus costos de mantenimiento al implementar revisiones de código periódicas y métricas diarias de rendimiento. Invitación a la práctica: miden los fallos y tiempos de respuesta en sus proyectos personales para identificar áreas de mejora. Con respecto a las técnicas de levantamiento de requisitos, lo primero es: cuando voy a desarrollar un proyecto, necesito hacer una entrevista, las conversaciones directas con los stakeholders para recopilar las necesidades y expectativas con respecto a ese software. Los casos de uso son las descripciones detalladas de las interacciones entre el sistema y los actores externos. El User Stories, el formato ágil para definir funcionalidades desde la perspectiva del usuario en el formato, como rol, quiero funcionalidad para, beneficios, etc. Ejemplo: como cliente quiero agregar un producto al carrito para continuar mi compra. Bueno, tengo que ver cómo desarrollar un punto de venta para poder hacer ese requerimiento del cliente. Modelado UML. Diagramas más utilizados. Clases representan las estructuras estáticas del sistema. Eso es importante, porque luego no sabemos, oye, ¿dónde es una clase? ¿Dónde lo defino como objeto? ¿Dónde lo defino como proceso? Bueno, o sea, la clase representan estructuras estáticas del sistema. Punto. O sea, no le busques más. Si es estático y no va a tener modificación durante el proceso de ejecución, mételo como clase. Se acabó. De ahí lo vas a heredar a tus instancias, a tus objetos, lo que consideres necesario de esa clase. Mostrando clases, atributos, métodos y relaciones. Casos de uso. Describen las interacciones entre los actores extremos y el sistema. Secuencia. Muestran el flujo de mensajes entre objetos en una interacción específica. Beneficios. Facilitan la comunicación clara entre miembros del equipo. Ayudan a detectar inconsistencias, vamos a decir, y errores en etapas tempranas de desarrollo. Buena práctica en requisitos y modelado. ¿Ok? Trazabilidad.
Mantener una relación clara entre requisitos, modelos y código para asegurar que se cumplen todas las especificaciones. Lo más simple, si ven ustedes la imagen, vean que de manera central hay una flecha que marca hacia un punto. A eso le llamamos objetivo de desarrollo. Si nosotros marcamos ese punto es porque tenemos una trazabilidad que tenemos que cumplir. Validación temprana involucra al cliente en la revisión y aprobación de los requisitos para evitar malentendidos. Hace rato platicábamos precisamente de la inteligencia artificial. Los que han estado metidos en el área y desarrollando prompts se dan cuenta de que necesita la IA que tú como usuario le apruebes su proyecto o la estructura que te plantea para que pueda lanzarse el desarrollo de lo que estás solicitando. Es uno de los puntos, y también en programación exactamente lo mismo. Interacción y refinamiento constante. Adaptar y refinar los requisitos y modelados a lo largo del ciclo de desarrollo, especialmente en metodologías ágiles. Herramientas recomendadas: Enterprise, Architect, Visual Paradigm, Lucidchart, para facilitar el modelado y la trazabilidad. Es para que podamos ver gráficamente hacia dónde vamos. El contexto del proyecto. Bueno, casos: sistema de gestión interna de recursos, ingeniería en computación. Objetivo: desarrollar un sistema para gestionar laboratorios y equipos de cómputo, incluyendo funcionalidades de reservas, inventario y mantenimiento. Actores: pues están los profesores que necesitan reservar laboratorios y equipos para clases, los estudiantes que requieren acceso a equipos y laboratorios para proyectos y estudios, el personal de tecnologías de la información encargados del mantenimiento y soporte técnico. Los requisitos clave: reservar equipos y laboratorios, permitir a los usuarios reservar recursos de manera eficiente, reportar fallas y programar el mantenimiento, es facilitar las notificaciones de problemas y la gestión del mantenimiento preventivos y correctivos. Generar reportes de uso, prever estadísticas sobre el uso de recursos para optimizar su disponibilidad. Las buenas prácticas, otra vez, está... Diagrama o arquitectura propuesta. Arquitectura de alto nivel. Front-end web. Desarrollo con React para una interfaz de usuario dinámica y responsiva. Back-end. Implementando con Java, por ejemplo, Spring Boot para manejar la lógica de negocio y las APIs REST. La base de datos, MySQL, para gestionar el almacenamiento de datos relacionales. Flujo básico: usuario interactúa con el sistema a través de los formularios de reservas o reportes de fallas. RSet recibe las solicitudes de front-end y las procesa. BD, base de datos, almacena y recupera la información necesaria. Notificaciones: envío de alertas y confirmación a los usuarios. Patrones implicados: está el DAO, que es el Data Access Object, gestiona la comunicación con la base de datos, y MVC, que es el Model View Controller,
Organiza la estructura de software en modelos, vistas y controladores. Los diagramas de arquitectura del tipo Front-End API-BD, utilizando bases de datos, es una estructura como la que vemos, es un poco compleja, pero podemos pensar que es una estructura que involucra las áreas correspondientes para cada uno de los aspectos metodológicos de la aplicación. Las aplicaciones de metodologías ágiles: uso de Scrum, sprint de 2 semanas, ciclos de desarrollo cortos para entregar incrementos funcionales, backlog, lista priorizada de funcionalidades y mejoras a implementar, reuniones diarias, Daily Scrum, seguimiento y sincronización del progreso del equipo, uso de Kanban, es el tablero Kanban, seguimiento visual de incidencias y tareas de mantenimiento, gestión de wipe, control de las tareas en proceso para evitar sobrecarga, resultados esperados, es el desarrollo incremental, entregas continuas de funcionalidades útiles, y la adaptación a cambios rápidos es la flexibilidad para ajustar prioridades y requisitos según sea necesario. La integración de herramientas de inteligencia artificial, pues tenemos muchas en la actualidad, pero para programación, por ejemplo, Copilot y otras IAs, sugerencias de código y autocompletado inteligente para acelerar el desarrollo. Está inmerso en muchas áreas. Los chatbots, su utilización para levantar requisitos o refinar documentos mediante interacción natural. Por ejemplo, tenemos el chat GPT, que permite la interacción directamente con el Visual Studio Code para la generación del lenguaje Python, por ejemplo. El Copilot, que se integra automáticamente con el Office 365 y que está integrado en todos los procesos de desarrollo del Visual Studio Community de Microsoft. Y bueno, así ahí existe una infinidad, ¿no? Pero le estoy hablando de los más conocidos. El Machine Learning, aplicación para la detección de anomalías en el sistema, facilitando el mantenimiento predictivo. Me brinqué uno que creo que no es justo brincarlo, que trabaja muy bien con este tipo de cosas, que es el Gemini de Google, y que está funcionando también muy bien con este tipo de estructura. Elemento didáctico, demostración hipotética de un prompt a Copilot para generar una clase en Java, mostrando cómo IA asiste en la escritura de código. Flujo de trabajo con IA. Si nosotros vamos a trabajar con IA, también tenemos que definir un flujo de trabajo, que es la definición, por ejemplo, de requisitos, prototipado rápido con IA, utilizar herramientas de IA para generar prototipos basados en requisitos iniciales, la generación de componentes de código, automatización de la creación de código básico repetitivo y pruebas unitarias con asistencia de IA. Validación automática, uso de IA para asegurar la cobertura de pruebas, análisis estático de código y detección de vulnerabilidades, y despliegue continuo. Implementación de pipeline de CI, CD con herramientas como DevOps y MLOps para la integración de despliegue automatizado, incluyendo modelos de ML si aplica. Hago la aclaración: si ustedes en los proyectos de programación que vayamos a trabajar, van a trabajar IA, necesito que
integren los prompts que utilizaron para poder ver la lógica que están trabajando, porque de pronto modifican las lógicas que se les están solicitando y de pronto se pierden ustedes y dicen, oiga, profe, es que no sé por qué me está fallando, y es muy difícil detectar ese tipo de fallas. Dice, es que no está haciendo lo que debe hacer. O sea, ¿qué lógica trabajaste? Para eso pues, necesitamos analizar el prompt. De otro modo está muy complicado saber cuáles fueron esas fallas. Las competencias que refuerzan la unidad. Bueno, el trabajo en equipo y comunicación fundamental en metodologías ágiles como Scrum y Kanban. Pensamiento crítico en la elección y aplicación de patrones de diseño adecuados para cada problema. Manejo de herramientas de desarrollo. Uso eficiente de IDEs, plataformas cloud y herramientas CI/CD, y la visión integral de calidad y métricas. Comprender la importancia de las métricas y la calidad del desarrollo continuo. Las demandas de mercado laboral y perspectivas. La creciente necesidad de desarrolladores full stack capaces de trabajar con múltiples capas de la aplicación. Especialistas en DevOps, encargados de integración y entrega continua, MLOps Engineers, integración de modelos de Machine Learning en el ciclo de vida del software, tendencias emergentes, microservicios, arquitectura que dividen aplicaciones en servicios pequeños e independientes, containerización, lo podemos ver como el uso de tecnologías como Docker y Kubernetes para la gestión de aplicaciones en contenedores. Perspectivas futuras, integración de la inteligencia artificial, automatización y optimización de procesos de desarrollo mediante inteligencia artificial. Todavía la inteligencia artificial no está en condiciones de poder desarrollar una idea lógica perfectamente desarrollada. Tiene que ser guiada por un usuario que tenga la formación lógica apropiada para lograrlo. El resumen, conceptos básicos de inteligencia de software, metodologías ágiles Scrum Kanban, patrones de diseño creacionales, estructuras de comportamiento, plataformas tecnológicas y estados de desarrollo, Java, Python, .NET, Cloud, importancia de las métricas y calidad. La integración de plataformas y lenguajes permite la automatización y escalabilidad en el desarrollo de software. El rol de la inteligencia artificial creciente en la generación de código, análisis de rendimiento y mantenimiento predictivo. La ingeniería de software 2.0, enfocada en la colaboración, interacción continua y potenciada por tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Preguntas de discusión que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo evolucionarán el Scrum y el Kanban con una incorporación de la inteligencia artificial? Tenemos que tratar de participar y de ver este tipo de cosas. Sugerencias de investigación y links adicionales. Por ejemplo, las propuestas de tareas de investigación, profundizar en los DevOps y el Azure, AWS, GCP, investigar sobre MLOps para proyectos de inteligencia artificial, explorar frameworks de microservicios como Spring, Cloud, Docker, Kubernetes, enlaces, algunos que tenemos por ahí, invitación. Recuerden que estos están
en la plataforma. Vamos a dejar hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.